Bien, empecemos entonces haciéndonos una pregunta incómoda. ¿En qué momento descansar empezó a sentirse como culpa? ¿Y en qué momento mejorar tu vida empezó a empeorar? Ángela, ¿qué pregunta? No, pero es que empezando así este segundo episodio ya con esas preguntas tan poderosas, tenía que ser la mejor en los indicadores, tenía que ser la mejor en la evaluación. Me sentí orgullosa que en el año 2014 me reconocieron como la mejor servidora pública del nivel gerencial. Hoy ya no me siento tan Lo que orgullosa tiene es gente que no tiene la capacidad de decir, me defino por mí y voy por lo que a mí me gusta. Es ese parte de un sistema que encuentra a esos seres humanos que los quiere esclavizar a partir de ese tipo de dinámicas. Es que yo me pongo a pensar. Practiquemos la inutilidad intencional y hagamos cosas que definitivamente nos lleven a entender que el descanso no necesita justificación. Ya los comprometí, ya los comprometí. La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. Bueno, estamos aquí ya preparándonos para nuestro próximo episodio de La Neurona Salvaje. Amigos, estamos ya en este momento en directo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos todos a La Neurona Salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. Muy felices de compartir con ustedes este nuevo episodio de un tema que sé que les va a fascinar. Y estoy con dos mis genios, mis amigos de diferentes lugares del mundo. Estoy con Ángela Kohler. ¿Cómo estás, mi Ángela? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues feliz ya para este segundo episodio, en el primero que además nos fue súper bien, entonces estamos muy emocionados para compartir con ustedes este segundo episodio y hemos trabajado un tema que no se muevan porque van a disfrutarlo muchísimo. Va a estar hasta salvaje, ¿cierto? Demasiado, demasiado. Y con el gran Nelson de J. Rueda, mentor de mentores. Nelson, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente, aquí muy entusiasmado en el encuentro con ustedes, dos grandes amigos y grandes pensadores. Bueno, hoy vamos a tener un tema fascinante. Imagínense que parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, desarrollaremos en nuestra neurona salvaje el día de hoy es ya hasta descansar se nos volvió sospechoso. Nelson, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, no estamos aquí precisamente para hablar del trabajo duro. Estamos aquí para cuestionar el culto al trabajo duro. Es decir, tenemos que entender que estamos aquí porque hay una diferencia entre disciplina y adicción al rendimiento. Hoy vamos a hablar del culto al ajetreo, de las métricas absurdas y de ese burnout elegante donde todos fingimos tener éxito. Wow, de eso vamos a hablar hoy, Ángela. Vamos a calentar este ambiente y vamos a ponerlo arriba porque este tema está bien, pero bien candente. Y así empieza este episodio. Conmigo, toca mucho con una parte de mi historia y con seguridad con quienes nos están escuchando también se están sintiendo ya identificados. Totalmente. Y así empieza este episodio de La Neurona Salvaje. La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. Bueno, entonces, estamos en este momento empezando nuestro episodio con mucha energía. Estábamos hablando, Nelson, precisamente del descanso se nos volvió sospechoso. ¿Esto qué significa? Wow, o sea, es un tema que es bastante profundo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos directo al grano. Bien, empecemos entonces haciéndonos una pregunta incómoda. ¿En qué momento descansar empezó a sentirse como culpa? ¿Y en qué momento mejorar tu vida empezó a empeorar? Ángela, ¿qué pregunta? No, pero es que empezando así este segundo episodio ya con esas preguntas tan poderosas, y lo voy a hablar desde mi experiencia, maestro Nelson, y es evidentemente cargo con una historia de familia. Esto viene con una historia familiar y una historia familiar que por muchos años también le rindió culto al hecho de hacer y no descansar. El descanso no estaba bien visto, porque descansar era igual a ser holgazán. ¿Y cómo se iba a premiar la
Bueno, Holgazanería. 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 No, estoy tan nerviosa que hasta se me olvida pronunciar. Se lo decimos en chino también. Ustedes también me van a entender acá porque evidentemente ese culto que se rinde al que tú tienes que estar haciendo y estando siendo productivo, pues básicamente nos lleva a que cuando somos adultos, eso es de niños, y cuando somos adultos, pues empezamos a rendirle ese tributo al hecho de siempre estar en una función productiva. Ahora, ¿quién dijo que descansar no era productivo? Es que es ahí la gran diferencia y la reflexión que necesitamos hacer. Es que el descanso es la mejor forma de ser productivos. ¿Qué dice mi Jordi? O mi maestro Nelson. Antes de que Jordi hable, quiero que precises una respuesta. Bueno, primero que todo, pues, recuerden que estamos en Neurona Salvaje, donde no optimizamos, desobedecemos. Entonces, mi querida Ángela, tú acabas de decir que te enseñaron a ser una mujer de alto rendimiento, pero dinos algo con brutal honestidad. ¿Cuándo tu disciplina realmente era ambición? ¿Y cuánto era miedo a no ser suficiente? Un episodio concreto de mi vida del cual yo sea consciente, eh, cuando estuve ejerciendo cargos de gerencia pública, porque además se volvía un ejercicio de competitividad interna. Tenía que ser la mejor en los indicadores, tenía que ser la mejor en la evaluación. Me sentí orgullosa que en el año 2014, o sea, hace 12 años, me reconocieron como la mejor servidora pública del nivel gerencial. Hoy ya no me siento tan orgullosa, porque yo digo, claro, me reconocieron en su momento, porque es que yo me dedicaba de las 24 horas del día 25 a trabajar. Con eso les digo lo que realmente era mi vida de producción. Entonces yo siento que fue en ese momento particularmente donde yo empiezo a notar que yo no estaba haciendo algo que me gustaba para mí, sino que lo hacía más por el hecho de que otros también reconocieran en mí esa capacidad que tenía. Entonces, Jordi, ¿tú compras esa idea? ¿Crees que el ajetreo es una forma sofisticada de huir de uno mismo o no? Obviamente, estar ocupado muchas veces lo que hacemos los seres humanos es que nos dedicamos a estar ocupados para no hacernos cargo de muchas cosas y responsabilidades. Entonces siempre busco estar lleno de cosas para no poderle prestar atención a esos otros elementos que quiero ignorar. ¿Cuántas personas, por ejemplo, conocemos que tienen conflictos en su casa y ese es el que más se queda trabajando y se queda hasta las 10, 11, 12 de la noche trabajando por no querer llegar a su casa, asumir la responsabilidad de lo que le está sucediendo en su hogar? Pero también Es quisiera decir correcto. algo frente a la pregunta inicial que hiciste, y es que la pregunta me llevó como a una respuesta, era como, es que nos enseñaron que estar full, estar con la agenda llena, estar ocupados, era ser brillantes. Y Pero entonces entonces desde aprendemos a allí estar ahí. pero entonces desde ahí el culto al ajetreo es trabajo duro o es religión. Pues podríamos entenderlo como una religión. Pero ¿qué Porque tipo de religión? sí, Esa que ¿Qué claro, tipo promete de redención a religión? través de esa es que que nos promete metimos en redención a esa través de la creencia, ocupación. nos Mm, metimos en la creencia de tengo que tener los reconocimientos, lo que tú decías ahorita, buscando ese reconocimiento, ese mm, estatus. Yo soy el que más mm, hago, soy el que más agotado estoy, soy el que menos duermo, soy el que más le corro a mi jefe, soy el que más etiquetas tengo. Y mm. entonces ahí es cuando los vemos quemados, tostados y que ya no dan más. Pero tengo los mejores méritos y los mejores reconocimientos de la sociedad y de mi jefe, por ejemplo. Ujú. Claro, pero es que hay una paradoja. Bueno, decía pues mientras le rompía yo la palabra a Jordi, que la religión a la cual estamos refiriéndonos es esa que promete redención a través de la ocupación. Entonces, como si las personas Redención a través de la entendiéramos, ocupación. es como si las personas entendiéramos que si no estamos cansados es porque no estamos haciendo lo suficiente. Y la Ujú, metáfora es que el ajetreo es correr como se camina en una caminadora. ujú, Entonces, cada vez a coger más velocidad, más velocidad, más velocidad, y después que alguien nos felicite cuando ya estemos caídos. Entonces, ujú, desde ese lugar, Ángela, no todo el que trabaja mucho está huyendo, pero muchos no saben detenerse.
Entonces, a ver, aquí hay una línea muy fina. No estamos demonizando la ambición. Estamos preguntando quién está al mando, tú o la necesidad de validación. Para mí, evidentemente, lo segundo. Y lo refuerzo mucho precisamente con el mensaje de Jordi y esa frase poderosa que tú nos acabas de lanzar. No todo el que corre está avanzando, algunos solamente estamos huyendo. ¿Estamos huyendo de qué? De situaciones que no confrontamos. Entonces, es que estoy ocupado, ¿cómo ir a mi casa a resolver una situación de pareja? O es que estoy muy acusado, pues ¿cómo ir a resolver un tema personal? Entonces, de alguna manera, esa es la excusa perfecta también en muchas cosas, en muchas situaciones, para no atender lo estructural. Sí, y tú dices, redención a través de la ocupación. Es que yo estoy ocupado. Es que hay que ir a hacer este trabajo que es importante. Es que estoy ocupado. Y es que, ¿qué mejor respuesta para decir estoy ocupado? ¿Quién frente a eso cuestiona? Porque no está diciendo estoy durmiendo, no está diciendo estoy descansando, está diciendo estoy ocupado. ¿Quién le cuestiona? Pues está ocupado. Entonces no hay tiempo de ir al colegio de los hijos. Es que estoy ocupado. Es que no hay tiempo de ir a compartir con los amigos. Es que estoy ocupado. Ya. Entonces desde ahí yo Pero ese siento que es ese ocupado, tributo. perdón, pero entonces ese ocupado es un ocupado en función del logro o en función de qué. Está ocupado en función de una evasión, Es a mi correcto. modo de ver. Está huyendo, está evadiendo algo más profundo. Ojalá Nelson fuera ocupado en función de algo que para él sea importante. No, lo está haciendo porque este es un mecanismo de defensa que la sociedad hoy avala. Entonces es mejor decir, estoy ocupado, que responder, no, es que en este momento no quiero hacerme cargo de mis traumas infantiles. ¿Tú qué respuesta preferirías escuchar? Y lo otro Bueno, es que entonces, no siempre es que estemos ocupados, sino que es que la dinámica laboral así lo está pidiendo también. O sea, este tema, por ejemplo, el día de hoy me ha tenido muy reflexivo porque, por ejemplo, conozco casos aquí en España donde la gente entra a trabajar a las 9 de la mañana, salen a la 1 de la tarde de la franja de la mañana, descansan de 1 a 4, cuando todos los amigos están trabajando, cuando todo el mundo está ocupado, el niño está en el colegio y empieza nuevamente jornada a las 5 de la tarde para terminar a las 10 de la noche. Este ser humano que me ha compartido esta semana esto, me dijo, llevo 10 años trabajando con la misma dinámica. ¿Qué ser humano va a llegar a las 10 de la noche a su casa o querer hacer otra actividad cuando todos los días está empezando a las 9 de la mañana, hace una pausa a la 1 de la tarde, descansa 3 horas a la hora en que nadie puede, empieza a trabajar a las 5 de la tarde y sale a las 10 de la noche? Siempre está eso tiene una, ocupado ¿De qué a está propósito del huyendo? ¿De qué horario está laboral. huyendo? Es la pregunta. Estamos y huyendo. a, y a eso le tenemos que sumar una pregunta más. ¿Eso es dependencia al logro? ¿Y la dependencia al logro tiene clínica de rehabilitación? ¿O eso lo que tiene es LinkedIn en última instancia? Eso es lo que Eso lo tiene que es tiene son seguidores. Eso lo que tiene son clics. Eso lo que tiene es gente que no tiene la capacidad de decir, me defino por mí y voy por lo que a mí me gusta. Es ese parte de un sistema que encuentra a esos seres humanos que los quiere esclavizar a partir de ese tipo de dinámicas. Es que yo me pongo a pensar, una persona joven sin tener contacto con la sociedad ni ninguna actividad, porque está ocupada de 9 de la noche a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, 10 años en su vida. ¿Qué va a pasar con ese Bueno, ser humano? pero ¿Y bueno, eso ustedes nos saben lleva lo que hay de entonces, fondo? Adelante, Nelson, perdón. eso nos lleva a otra cosa más fuerte. Es que el mundo laboral y el mundo en general hoy lo que hace es trabajar bajo métricas. Y si Ajá, entonces trabajas bajo métricas, ajá. yo recuerdo mucho una expresión tuya, Ángela, en el encuentro anterior donde dijiste, es que yo convertí mi vida en un Excel emocional. Entonces Ujú, asociemos eso que dijiste en el ujú. encuentro anterior con esto que nos ocupa hoy y explícame en qué momento empezamos a medir incluso lo que debería ser gratuito. Dice, cuando todo es Entonces voy a medible, todo complementar se un vuelve poquito esa frase. utilitario. ¿Cómo? Todo Voy se, a complementar todo se esa vuelve, frase. Cuando todo es medible, todo se vuelve utilitario. Ajá. perfecto. Voy a complementar entonces, maestro Nelson, esa frase que pronunciamos hace un mes. Convir- Convertí mi vida en un Excel emocional, apellido, y lo peor es que me sentía orgullosa. Además eso nos llena de orgullo. Y aquí viene algo que para mí es importante y esto
que sea algo necesario para quienes nos están escuchando. Cuando el dolor se disfraza de orden, nadie lo sospecha. Entonces, en últimas, Entonces, no Se estamos convierte en levantando ninguna disciplina, sospecha. se convierte en ¿qué un hiciste con valor. tu, claro, Claro, qué es un hiciste con valor, tu, se convierte en algo importante. Cuando el dolor se disfraza de orden, nadie lo sospecha. entonces te pregunto, ¿qué hiciste con tus horas de sueño? ¿Qué hiciste con tus libros por mes? ¿Qué hiciste con tus KPI personales para llegar a eso que acaba de enunciar? Pues en ese momento lo que yo hice fue dejar de mirar más afuera y mirar más adentro. Entonces dejé de escribir, por ejemplo, más libros académicos para otros y escribirlos más para mí. Y dejar de poner mis métricas más en el sentido de cómo voy a satisfacer al otro y más cómo voy a satisfacer yo. Y esto es importante que además estamos aquí tres personas que somos ejecutivas, tres personas que con seguridad seguimos también teniendo unos estándares de rendimiento muy importantes. Aquí no estamos llegando al otro extremo y es no hagas ya nada, no tienes que hacer nada. Claro que sí, hay que hacerlo siempre reconociendo si eso que tú estás trabajando y esa disciplina no es una forma de huir y de evadir y de correr de algo que está dentro de ti. Eso es lo más importante. Si tú lo estás haciendo como una forma también de contribución a la sociedad, bienvenido. Pero cuando eso realmente es por un mecanismo de defensa para ocultar ese dolor que estás disfrazando de orden, en ese momento definitivamente no es. Pero Y yo sí quisiera evidentemente decir, Nelson llegó, para responderte a esa pregunta, dos tips aquí que me vienen a la mente y es, yo empiezo a notar esto y esto pasó justamente hace 10 años, que fue un momento de mucha disrupción en mi vida, año 2026, y es que tal vez no medimos cuánta ternura estamos sacrificando para sentirnos al día. Al día. Esa palabra es muy mencionada, estar al día. ¿Qué es estar al día? Qué es estar al día? Ya estoy al día, ya estoy, pero ¿qué estoy sacrificando? ¿Qué estoy dejando de recibir de mi familia, de mis amigos, de la gente que yo quiero? Y yo evidentemente, yo medía progreso, pero yo lo medía era para no mirar muchos vacíos que yo tenía, que seguramente sigo teniendo, pero que la diferencia es que yo hoy soy consciente de ellos. Jordi, yo sí quiero decir que no hay sí, ninguna y yo, justificación para excúsame, vivir de ahí. Escúchame, Jordi, antes de que sigas, es que conociendo a Ángela como la conocemos, si ella pudiera medir sus abrazos por ROI, con seguridad lo haría, o sea, con Sí, retorno sobre la inversión, ¿sí? total. Entonces, ahora, Jordi, antes de que intervengas con toda la fuerza, quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Medirnos en todo nos da control o nos quita humanidad? Me hace sentir como la cultura estadounidense, que todo lo mide. ¿Y para qué nos miden? Hasta el silencio nos lo están midiendo. Entonces, imagínense, o sea, estamos perdiendo la libertad. Y yo quisiera decir algo antes de continuar, algo supremamente interesante. Lo que dijo Ángela es que yo no encuentro ninguna justificación definitivamente si estamos haciendo lo que estamos haciendo y no nos está inspirando la vida y no nos está llevando a cumplir con nuestro propósito de vida y a vivir en libertad, en satisfacción y en paz. Yo sí quiero invitar a una reflexión muy poderosa. No hay ninguna justificación para que yo vaya a hacer lo que yo estoy haciendo si no encuentro paz y esto me está conduciendo hacia lo que yo quiero vivir. Y aquí voy al tema que me estás diciendo, Nelson, que decías, todo es medible. Sí, nos están midiendo todo. Entonces, medimos hasta el aire que nos estamos consumiendo cada día y eso pienso que nos está poniendo es ataduras. Yo pienso que, miren, los nuevos grilletes se llaman el laptop, se llaman el móvil, se llaman estar conectados permanentemente porque ya no podemos estar tranquilos y nos llaman el jefe o nos escriben un mensaje el domingo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, o los cursos que están haciendo, que yo no me lo puedo creer que he estado haciendo cursos los domingos. Aquí en Europa los domingos hacen los cursos, cuando para mí en Colombia y en el mundo yo aprendí que el domingo era para Dios y para descansar. Pero ya mientras más ocupados estemos, ya somos más importantes y tenemos más cosas, más etiquetas que ponernos. Entonces, esos nuevos grilletes del mundo online, yo quisiera invitarlo a que lo reflexionemos, porque a esto que estás diciendo es, perdimos la libertad y nos están viendo todo. Y si no, todas tus intervenciones, todo lo que dices, todo lo que pones, publicas en las redes sociales, nos está midiendo y cada vez somos más
¿cómo se dice? Nos anticipan el conocimiento, somos más predecibles. Pero si anticipamos el Predecibles. pensamiento de quienes nos están viendo, van a decirnos, pero es que si no medimos, caemos en mediocridad. Ujú, Y es que las métricas son muy importantes en los sistemas productivos, y eso no se puede ignorar, sin lugar a dudas. Además, a mí me encanta ujú, tomar medidas del tiempo, del ujú, pulso, de cómo está nuestro sistema ujú, cardíaco, estas cosas permanentemente. Pero ya de ahí a perder la libertad, eso me parece que es muy tenaz. O sea, las mediciones son muy importantes y nos van a ayudar en los sistemas productivos, sin lugar a dudas. La toma de tiempos, los resultados, el tiempo de ujú. productividad, estas cosas son muy importantes. Pero yo pienso que nos estamos pasando. Y quiero poner aquí también, frente a lo que estamos diciendo, es, imagínense lo que nos viene con la inteligencia artificial frente al tema de medirlo todo. Ujú, Bueno, pero es que si mides todo, te deshumanizas. Si no mides nada, te dispersas. ujú, Entonces, ¿dónde está el punto medio, que es el ujú. punto de la cordura? Aprender a parar, Yo, aprender a hacer sí, stops, aprender a poner límites, Ángela, por favor. sí, aquí no estamos satanizando el hecho de medir. Ninguno de nosotros tres que además tenemos una formación académica de base que tiene esos elementos estructurales. Entonces, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Típica frase, obviamente, de administración de los años 80, que hoy sigue siendo válida, pero yo lo quiero resumir en este mensaje y es, si nosotros y si tu vida, de quienes nos están escuchando en este momento, si tu vida necesita indicadores para valer, ahí no hay una herida, ahí hay una herida y no una agenda, perdón, ahí hay una herida y no una agenda, no un paso a paso. Entonces, ¿qué tipo de indicadores tenemos es para nuestra vida? Vamos a pasar de los indicadores de empresa a indicadores para nuestra vida, porque además somos muy expertos en medir empresarialmente cómo se están moviendo las organizaciones. La pregunta es, ¿qué indicadores también estás aplicando para tu vida? Mídete entonces con esa misma línea y es indicadores de descanso, indicadores de disfrute, indicadores de acompañamiento, indicadores de apoyo. Mídete también bajo esa misma premisa, porque evidentemente, si tu vida necesita indicadores para valer, no para otros, para ti, ahí, ahí seguramente hay una herida. Ahí hay algo que tú estás evadiendo. Bien, entonces hemos empezado a medir hasta los abrazos por retorno emocional. Y si eso es lo que estamos Ay, qué haciendo, ya Bueno, no y les quiero estamos contar midiendo. que hace poco me leí una investigación sobre cada cuánto nos tocamos los seres humanos según la cultura en el mundo. Y eso significa muchas cosas, pero encontramos que los latinoamericanos nos tocamos muchísimas veces y por eso somos tan afectuosos, mientras otras culturas, las nórdicas, por ejemplo, una vez en una hora se tocan, nosotros podemos tocarnos hasta 30 y 40 veces más en una hora. Pues hablando de mediciones. Venga, ¿y Muy por bien, qué no entonces, preparamos a la audiencia? Yo creo que les va a gustar algo, maestro Nelson, y si hacemos un libro hablando de indicadores emocionales. Sería justamente chévere. les iba a proponer eso a los otros dos, es decir, que entre los Ah, tres bueno, escribiéramos ese libro. Ese, escribamos. medir la vida por abrazos de retorno emocional sin vivir, pero auditando. Imagínense. Oh, ya, mejor dicho, ya Son tenemos tema que te quema. puros regalos para Muy el bien. sistema nervioso y expansión del sistema nervioso. Por cada abrazo se nos expande el sistema nervioso. Muy bien, ahora Mm. entonces quiero que sigamos como en esta incomodidad que generan las preguntas honestas y es, ¿alguna vez ustedes se sintieron orgullosos de estar agotados? Yo sí. Yo sí. ¿Ustedes? Muchas Levanto veces. las dos manos. Yo Y sí, los pies. yo sí. Todo. Bueno, Es que me pongo de creíamos, pie. Si quieren, me creía pongo que, de pie, porque sí. creíamos que decir estoy agotado, estoy cansado, ya no puedo más, esa era el hombre más trabajador del mundo, está haciendo la tarea muy bien, Jordi. Ángela, te felicito, te pongo la corona, Nelson, te doy la mejor distinción. ¿Y a dónde nos ha conducido esto? Miren, estamos en la sociedad más conectada de toda la historia, con las herramientas productivas más, digamos que al alcance de toda la historia. Y tenemos más de 400 millones de personas en estado de ansiedad, de estrés, de frustración, gente con suicidios todos los días por estrés, por agotamiento, burnout. ¿Qué realmente está sucediendo? Pues yo recuerdo que Ángela presumía su agotamiento y Sí. también recuerdo
que sentía Sí. orgullo cuando decía, no he parado en semanas. Pero también recuerdo a Jordi diciendo, pero es que el burnout no es debilidad, es sistema. Y nos educaron para rendir, no para sentir. Entonces pregunto, si el sistema no quiere personas reguladas, sino personas funcionales, ¿cómo resolvemos el problema de la funcionalidad? Oh, te paso el balón, Jordi. Yo trabajo con empresas conscientes, aprender a identificar la motivación por la cual estás trabajando y para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y eso que te estás haciendo realmente te conduce al estilo de vida que estás eligiendo vivir o estás haciendo parte de un sistema. Porque cuando No, te Jordi, insertaste ahí, entonces te dejaste meter ahí, pero es que miren, he estado hablando con muchas personas en diferentes partes del mundo. Ustedes saben que yo trabajo con ansiedad y estrés y todo este tema. Y muchos están haciendo lo que no quieren hacer. Se dejaron meter en el sistema, en esa empresa, en esa organización y no tomaron la decisión de estar viviendo lo que están viviendo. mira, Jordi, me acaba de entrar un mensaje que dice, aquí en lo que ustedes están planteando hay algo perverso. Nos educaron para rendir, no nos educaron para sentir. Entonces, cuando estamos exhaustos es cuando sentimos que estamos haciendo lo correcto. El Porque sistema aquí no viene también un quiere. tema de la culpa. El tema Pues de la claro. culpa nos acompaña a lo largo de estas expresiones. Entonces, es más fácil y más aceptable por una sociedad que valora el éxito, que fue además nuestro primer podcast, que si no lo han visto, les invitamos también para que vayan y lo vean, porque fue todo un éxito. Vayan y vean el primer capítulo, el primer episodio de La Neurona Salvaje, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando también hoy. Y es que la sociedad aplaude. Mientras ahorita Jordi estaba hablando, es que la sociedad te aplaude cuando tú dices que estás cansado, agotado, que trabajas 18 horas. La sociedad debería decirte, así no es. Pero es que la sociedad te aplaude. ¿Y qué haces tú cuando la sociedad te aplaude? ¿Sigues o paras? ¿Sigues? Pero ¿Sigues? Es ¿Sigues? aquí que reiteran, aquí, el sistema no quiere personas reguladas, no quiere personas reguladas, quiere personas funcionales, quiere personas que ah, le funcionen al sistema. Por eso es que nos metieron ahí, nos educan, nos cuentan la historia y que hay que seguir un guión, que hay que hacer una cantidad de cosas para poder hacer parte del guión. Y quienes nos salimos del guión, porque yo me he salido de alguna manera del guión, es que he decidido salirme de ahí, nos toca fuertecito porque hay que guerrearla, buscarla, crear otros escenarios. Pero el sistema no quiere personas reguladas, quiere personas totalmente funcionales como esa pieza que encaja para que siga funcionando. Pero yo sí quiero llamar la atención que en muchas de las generaciones o las nuevas generaciones están haciendo un clic y van hacia otra parte. Recuerden que lo hablábamos en el primer capítulo. Están decidiendo quizá no ir a la universidad, están decidiendo ser empresarios por ellos mismos, emprendedores, están decidiendo recorrer el mundo, están decidiendo jugarle al sistema, porque hay que reconocer que no podemos aislarnos del sistema. Tenemos que aprender a jugar con el sistema. Así que hay que aprender entonces, mucho de estas nuevas generaciones. qué parte de Claro, ti murió? ¿Qué parte de ti murió para que tu agenda sobreviviera entonces? ¿Y qué relación estás sacrificando para parecer indispensable? la relación con Eh, nosotros mismos, claro, Ángela. claro. Eh, en- en- y es que quisiera retomar también lo que Jordi dijo al final y es, yo admiro mucho las nuevas generaciones. Si alguna de las nuevas generaciones nos está viendo ahorita, déjenme decirles mi admiración, porque ustedes de alguna manera han retado el sistema, lo cual mi generación no lo hizo. Mi generación le dio elementos al sistema para que siguiera generando lo que hoy nosotros criticamos. Y ustedes tuvieron la capacidad de retar al sistema y decir, no es por ahí, es por acá. Y eso a mí me genera una sensación de, ustedes nos dieron una voz que nosotros nunca nos atrevimos a alzar porque nos daba miedo, por cualquier circunstancia, pero no lo hicimos. Así que las nuevas generaciones, yo las admiro desde esa óptica, desde ese punto de vista. Pues básicamente yo empecé a reconocer lo que, y ya para responder a la pregunta de Nelson, ¿qué significa descansar? Es que nosotros nos cuestionamos mucho qué significa trabajar, pero casi nunca nos cuestionamos qué significa descansar.
Si el descanso, y aquí te estoy hablando, si nos estás escuchando, si el descanso te parece pérdida, te estás enfrentando a una vida sin vida. ¿Qué es el descanso para ti? ¿Qué significa descansar? Llega un mensaje que dice, pero es que ustedes están hablando mucho del sistema. Y yo quiero afirmar, dice la persona que escribe, que el sistema no entra solo a su agenda, que tú lo dejas entrar, Ujú. que el sistema no, el sistema necesita esclavizarnos, pero que somos nosotros los que llevamos el látigo con entusiasmo. ¿Qué le contestamos a esta persona que nos acaba de Es que es escribir esto? totalmente cierto, porque como nos Ujú. hacemos parte de esa Ujú. estructura, nos enceguecimos y lo que estamos haciendo es responderle al sistema. Y por eso es que nos mantenemos agotados, por eso es que nos mantenemos con la agenda llena, por eso nos da pena decir, yo les quiero contar aquí, les voy a confesar a ustedes y a todos los que nos van a ver, yo no me da pena decir que voy todos los días al bosque y que voy todos los días a entrenar y que saco al menos 4 o 5 horas para mí, cada día para leer, para ir al bosque, para hacer mis cosas. No me da pena decirlo, pero Pero ese es el nos Jordi da nuevo. pena. ¿Hace cuánto lo estás haciendo? Antes no era ese Ah, Jordi. no, totalmente, Hace... totalmente. Antes, el que más trasnochara, el que más trabajara de lunes a lunes, el que más hiciera cosas y estuviera ocupado, ese era yo el importante. 3 móviles. No les cuento pues que alguna vez tuve una arritmia cardíaca con 3 móviles y en el hospital Y no a lo punto, soltabas. y no lo soltaba, que mi mamá me dijo, ven, te quito los móviles porque primero está tu vida. Y ese fue el día que hice clic y yo dije, claro. Yo estaba hospitalizado por una arritmia cardíaca por estrés. En la noche en Ujú. el hospital con 3 móviles y seguía coordinando las actividades y fue mamá la que me dijo, primero está tu vida. Ven, pásame esos móviles. Me sentí como un niño y entendí el mensaje. Ujú. Yo quiero responderle a la pregunta, a la persona que nos está haciendo esta pregunta tan interesante, Nelson, y es que voy a hablarles un poquito también del cerebro, cómo se comporta el cerebro. Y el cerebro, que además es perfecto, tiene dos sistemas muy importantes, el sistema de acomodación o el sistema de asimilación. Por un tema de ahorro de energía, el cerebro tradicionalmente se va por uno de esos dos caminos, que es el sistema de asimilación. Sí, perdón, el sistema de acomodación. Perdón, el sistema de se acomoda a lo que la sociedad le está vendiendo en ese momento. Si la sociedad te dice, mire, tú vas a ser valorado si trabajas 18 horas al día, ¿cierto? Se acomoda, es, eso es lo que quiere, perfecto, yo lo hago. Hay que trabajar 18 horas al día para que no me juzguen, para que no me critiquen, para no ser señalado. Yo lo hago. O sea, el cerebro hace lo que tú quieres que él haga. Entonces, si el cerebro obviamente hace un proceso de, se acomoda. O sea, el concepto de acomodarse es, eso es lo que hay que hacer, yo lo hago. Cuando nosotros hacemos procesos de asimilación es, venga, es que trabajar 18 horas sí es bueno para mi salud. Venga, venga, un momento. Es que trabajar 18 horas sí es productivo. Es que inclusive también hay unas métricas que nos dicen que no, que por mucho tú trabajes, pues está siendo más eficiente. Y aquí en Colombia sí que lo conocemos. Bueno, yo hoy lo saludo desde Colombia, además. Eh, nosotros somos un país que madrugamos mucho. Y hay una frase de nuestros abuelos, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y eso en términos de KPI significa, no porque tú te levantes más temprano, eres más productivo. De hecho, yo admiro el sistema productivo que tiene hoy los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Que ellos tienen un horario de 8 a 4, pero 4 es 4, no es 4 y 10, 4 y 20, no, 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 de 8 a 4, pero hay que verles la capacidad que tienen de cumplir en ese tiempo lo que tiene que ver con lo organizacional y el resto de tiempo para la familia. De hecho, a ellos no los dejan quedar en la oficina, ellos cierran las oficinas porque significa que si tú te estás quedando hasta las 4:20, A los 4:30 o 5 de la tarde, le estás quitando un tiempo o a tu familia, o a tus hijos, o a tus hobbies, o a tus proyectos personales. Te sacan de la oficina. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia se rinde tributo a quien se queda después de las 4. ¿Por qué? Porque es el mejor empleado, porque es la persona que más rinde, porque es la persona que más genera como Y ese eso pasa en culto el a la mundo. empresa.
Y eso pasa en el mundo, definitivamente. Pero yo quisiera decir algo ahí. Ese de 8 hasta las 4 es para las personas que trabajan en el sistema productivo normal, porque están los empleados de confianza que muchas veces no pueden terminar a las 4 y muchos de esos ejecutivos tienen que estar contestando el correo, el mail, el requerimiento, etcétera, etcétera, a pesar de que hubiera pasado las 4 de la tarde. Pues aquí en Europa también pasa lo mismo de alguna manera y son muy rigurosos, pero los empleados de confianza o este tipo de trabajo como el que les he estado hablando, pues requieren que tú tengas ese horario de 9 a 9, teniendo una franja de 4 horas de descanso, pero un estilo de vida así durante 10, 15 años, ¿en qué va a terminar ese ser humano? Entonces mi pregunta es, sí, vamos a ese sistema productivo que a las 4 de la tarde apagan las máquinas y todo el mundo se va a descansar. Pero, ¿qué hay de aquellos que somos los empleados de confianza? Como estoy que seguro que Ángela, Nelson y yo hemos tenido la posibilidad de trabajar y ser de confianza, entonces nos pueden llamar a las 8 de la noche. ¿Recuerda la reunión de mañana a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche nos mandan un correo electrónico? También ¿Qué hay pasa con ese tipo límites, de también relación? hay límites. Es que ese es un apellido muy chévere, ¿cierto, Nelson? Empleado de confianza. ¿Eso qué significa? ¿Hasta dónde va? ¿Qué es eso? ¿Eso no tiene un límite, claro? ¿O qué Total. dice? Es que aquí lo que tenemos que romper es con la identidad que depende del producir. Porque cuando no somos capaces de romper esa identidad, es cuando precisamente descansar se siente como morir. Y donde definitivamente entramos en una situación que no llamamos ambición, pero que realmente es fragilidad disfrazada. Entonces, no somos capaces de declarar bastas, no somos Mm, capaces de declarar, venga, suficiente. mm, Pero mm, además, y como ya lo dijo Ángela con toda la fuerza, se nos olvida que es que la vida tiene unas dimensiones que son biopsicosociales. Entonces, claro, necesitamos garantizar la congrua subsistencia, sí, pero la vida no puede ser trabajar, trabajar y trabajar. La vida tiene que ser equilibrar los espacios vitales, entendiendo que tenemos que tomar el tiempo para descansar, para filosofar, para compartir, para generar relacionamiento, Total. es decir, para vivir más allá del mundo del trabajo. Porque es que somos tan productivos que hasta el descanso lo hemos convertido en tarea. Se volvió Entonces, ujú. en ese orden de pensamiento, difícilmente vamos a poder convivir. A mí me parece que esto Y suena lindísimo. Discúlpeme, pero eso suena lindísimo. Y yo que he tenido la posibilidad de migrar y estar en diferentes países, recuerdo los migrantes en Australia tenían hasta tres turnos de trabajo, porque o si no, no podían vivir en ese país. Y lo mismo está pasando aquí en Europa. Los migrantes tienen que trabajar tener dos y tres trabajos, entonces no tienen tiempo ni de socializar, ni de aprender, ni de filosofar, ni de descansar, porque entonces tienen que vivir. Entonces, ¿qué hacer con esto? O sea, el sistema nos está llevando y lo tenaz de todo este planteamiento es que si yo no lo hago, hay alguien que lo va a hacer. Yo puede que no, no pero tome esa yo opción y hay personas que van a tener que ejercer ese trabajo y lo están haciendo y eso se llama esclavitud. volvemos al mensaje que nos hicieron llegar ahora. Esa afirmación que hizo quien nos escribió, que dice es que el sistema no necesita esclavizarnos porque nosotros llevamos el látigo con entusiasmo. Entonces la pregunta es, vení, ¿no es porque estamos en una cultura del tener, 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 tener? Y entonces desde esa cultura del tener, 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 es donde hemos perdido entonces el norte y el horizonte. Es claro que cuando las personas son arrancadas de sus países por las condiciones objetivas que son arrancadas, pues se generan unas condiciones muy distintas. Pero ¿no será que es hora de que empezamos a intervenir desde otro lugar y es el lugar de, venga, participemos activamente en la política del país, participemos activamente en las decisiones gubernamentales? Pero yo pregunto, ¿hasta dónde la resignación es la característica fundamental de la existencia hoy? Entonces, ¿es problema del Senado y quién elige los senadores? ¿Es problema del presidente y quién elige el presidente? Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de empezar a entender que también nos cabe responsabilidad en las situaciones? Pero no, nos hemos quedado en una posición de resignación y de Ujú. asunción pasiva de la realidad y entonces no la transformamos.
Y Sí, jugamos a eso. haciendo procesos de acomodación. Precisamente, maestro Nelson, hablando de cómo funciona el cerebro, es que es más fácil que otros decidan por mí. Es que es más fácil que otros elijan por mí. Es que es mejor que otros lideren por mí. Yo me siento y yo empiezo a mirar desde este lado, como cuando van en una barca 10 personas y la barca empieza a hundirse y le sale el agua por donde están 5 de esas personas y dice, ay, tan bueno que el agua salió por allá y no por acá. No es que es que la barca se hunde y nos lleva a todos, no solamente a los que están enfrente, también a los que están del otro lado. Es decir, cuando vamos todos en una barca, como vamos acá, y si la barca se hunde, nos hundimos todos. Y evidentemente yo quisiera entonces a partir de esto, Nelson hablaba de una frase que ha sido muy repetida en nuestra cultura: trabajar, trabajar y trabajar. Y ya sabemos que la dijo un personaje que tiene una alta popularidad en nuestro país. ¿Qué tal si modificamos esa frase por algo que dijo Nelson? Equilibrar, equilibrar, equilibrar. Sí, Puede porque ser. yo parte de lo que pienso es que hemos perdido el sentido de propósito por estar a toda hora ocupados y quererle rendir al sistema. Perdimos el sentido de propósito. Perdió O el sea, equilibrio. Es que para uno qué rendiría al estamos sistema, viviendo? Jordi, pero con equilibrio. Es que Claro, no les estamos diciendo hoy en Neurona Salvaje, dejen sus trabajos, se van desnudos todos al bosque y ya. Y hablan simplemente de amor y de paz. No les estamos diciendo eso, les estamos diciendo equilibrio. balance, eso es. Es Aunque que no tiene está que nada ser raro que nos vamos para la casa de Nelson, que vive en un lugar muy lindo, y nos vamos campestre. de pronto ya. Es que Puede sí, Entonces, ser. pero sumémosle, miren, perdimos el sentido de propósito y entonces no en vano está toda esta ansiedad, toda esta frustración, todo este estrés. Y parte de lo que hay que hacer precisamente es buscar ese equilibrio del cual estamos hablando. O sea, ¿y cómo ser equilibrados entonces? Es la pregunta que surge en este momento. yo agregaría de inmediato una palabra al escenario y es conexión. Porque es que, ¿qué genera el desequilibrio? Precisamente la desconexión. Pero además, cuando las personas tienen tiempo libre, sienten ansiedad frente al tiempo libre, porque nos Ujú, enseñaron ujú. nos desarrollaron literalmente una incapacidad de disfrutar sin culpa. Entonces eso va generando una cantidad de costos. Empezamos a identificarnos con el rendimiento y por eso cualquier pausa aparece como un fracaso. Y la gran pregunta que nos hacemos es, vení, ¿sabes quién eres cuando no estás haciendo lo que de ti se espera que hagas? Es decir, Ujú. cuando estás en conexión contigo mismo. Es que la máscara del rol se pega a la piel. Esa máscara del rol se pega a la piel y nos ponemos ese disfraz, que es lo que hemos estado Mm. Por eso, expresando aquí. No nos claro, identificamos con estar ocupados. por eso cuando Ujú. Ángela llama al cerebro, volvamos al cerebro. Si el ser Ujú. humano tiene tres grandes dimensiones Ujú. de su esencia ser, y es un ser esencial, un ser potencial y un ser existencial. Y no dejáramos que, como acaba de decir Jordi, se nos pegara la identidad del ser existencia y empezáramos a trabajar desde el ser potencia, entonces sería muy diferente la situación, porque empezaríamos a entender que la vida es un tiempo no renovable y que en Ujú. ese tiempo no renovable tenemos que buscar la integración y el equilibrio y que Ujú. tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas que no tengan retorno sobre la inversión. Es decir, que definitivamente entendamos que somos valiosos así no estemos en el mundo del área de la productividad empresarial, sino en el área de la productividad vital. De la vida Es como decir, tal. Entonces, que si no, ¿qué pasaría entonces Es con que, las personas que se están claro, jubilando? es que de Es que entrada la somos, vida es productiva. es que somos lo que Claro. somos por el ser humano que somos, donde estemos en cualquier lugar del mundo. Esa es la invitación que estamos haciendo, esa es la identificación, al volver a honrar la vida. El volver Ujú. a nuestros valores, el volver a entendernos nuestra habla, nuestro cuerpo, qué estamos sintiendo en la experiencia vital que tenemos cada día. ¿Nos gusta, no nos gusta? ¿Estamos haciendo parte del sistema productivo? ¿Estamos llevando esto en equilibrio, en balance, sí o no? Porque recuerden que esta Ujú. vida es finita y hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte. Esa es la propuesta y la reflexión que queremos llevarte también en la neurona salvaje. es que si Sí, quisiéramos es que nunca más resumir, volveremos a tener la edad que tenemos hoy. Nunca. Mañana tendremos un día más. Nunca vamos a volver a tener esta edad. Algo sencillo, correcto, básico. Pero evidentemente Nelson tocó el tema del
descansó. Y es que nosotros hemos satanizado mucho el concepto de descansar, porque descansar igual a no hacer nada. No, el descanso es tan necesario para seguir inclusive dentro de un ámbito empresarial, dentro de un ámbito laboral, dentro de un ámbito académico. Es que se rinde más cuando hay descanso. Y eso es lo que hoy quizás algunas personas todavía no hemos comprendido y las nuevas generaciones lo vienen asimilando muy bien. Mire, yo en parte de los Entonces, ejercicios productivos que sugiero permanentemente cuando ocurre la saturación, el burnout y estas cosas en las organizaciones es parar cada hora un minuto, desconectarse. Y ustedes no saben el efecto que tiene esto cuando lo insertan en la dinámica laboral. Aprender a parar, a vaciarse un minuto solamente. O antes de empezar una reunión tensa, pedir 2 minutos de silencio para que las ideas se reorganicen y se calmen. Ustedes no saben la fuerza y el poder que tienen este tipo de actividades frente a lo que estamos diciendo, esa saturación mental y estar a toda hora ocupados. Es una cosa impresionante. bien, entonces con base en eso que se acaba de decir, y si pretendiéramos hacer una gran síntesis de este día, lo que tendríamos que decir es más o menos lo siguiente. Es hora de redefinir el éxito. ¿Y cómo tenemos que redefinir el éxito? No como velocidad, sino como presente que genera sostenibilidad aquí y ahora para garantizar sustentabilidad en el allá y en el entonces. Traduzco eso. Si no somos capaces de construir un presente equilibrado, tendremos un futuro absolutamente desconectado. Entonces, si queremos conexión con la vida y con todas las dimensiones que la vida trae incorporadas, necesitamos generar sustentabilidad. Y esa sustentabilidad, que es futuro, en todas las dimensiones de la vida, necesitamos garantizarlas en un presente que no pierde la vida en la velocidad que hace que se pierda la sostenibilidad. El lenguaje es muy empresarial. Sabemos muy bien que en el mundo empresarial, sostenibilidad significa flujo de caja y sustentabilidad significa rentabilidad. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad a largo plazo en tus relaciones de familia, en tu salud, en tu espiritualidad y en todas las dimensiones biopsicosociales cuando estás perdiendo el presente solo en producir ocupación que no producir resultados vitales que equilibran y conectan con la vida como plenitud? Entonces, ahora y para que vamos cerrando este día, quisiera hacerles la siguiente pregunta. Cuando estamos diciendo trabajen menos, estamos diciendo no se entreguen a un altar que ama la vida de vuelta. Cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, estamos invitando a nuestros escuchas y participantes en este programa a una inutilidad intencional. Les estamos diciendo que hagan algo que no tenga retorno. Les estamos diciendo que si el descanso necesita justificarse, no es descanso. Ángela. Estoy tomando aquí esta frase tan poderosa. ¿Qué preguntas? Inutilidad intencional. Nunca la había escuchado. Ese es un buen nombre para el libro. Inutilidad intencional. Tenemos el nombre del... Habemos portada. Tenemos ya el nombre del libro para quienes nos están siguiendo. Es que tú tienes una habilidad de mandarnos frases borrosas que déjame decirte que yo debo volver a ver este programa para poder también... Nos toma tiempo entenderlo. Sí, nos toma tiempo. Toma tiempo. Claro que sí, y eso es necesario. Y toma tiempo entenderlo justamente en ese equilibrio que les estamos invitando a tener. Parte del equilibrio es, por supuesto, por ejemplo, quienes están conectados con nosotros en este momento. Eso significa que se están regalando un tiempo importante también para no desconectarse, pero sí reconectarse o conectarse con otras actividades que también generan placer, que generan distracción, que generan también la posibilidad de seguir avanzando. Entonces, ¿con qué me quedo? Yo me quedo precisamente con eso que Nelson nos dice y es para mí todo genera productividad,
El descanso sí que genera productividad. Yo me quiero quedar también con esa imagen porque como nosotros satanizamos el descanso y tú empezaste, Nelson, este podcast diciendo, se volvió sospechoso descansar y hasta descansar se volvió de sospechoso, lo mencionaste tú, hasta descansar. Entonces, ¿qué tributo le estamos rindiendo hoy al descanso? Así como le rendimos tributo al trabajo, ¿qué tributo le estamos rindiendo al descanso? El descanso es muy productivo y por eso también debe tener unas métricas, unos KPIs, unos KRAs y tiene que tener un ROI. De eso es que hablaremos en nuestro libro Inutilidad Intencional. Para que lo esperen próximamente en librerías. Ya los comprometí. Y pues, Nelson, no, interesante el concepto que nos has puesto hoy sobre la mesa, porque evidentemente yo quiero dejar a nuestra audiencia con una pregunta. Si es que mañana nadie alabara tu rendimiento, pensemos en tus jefes, pensemos en tus compañeros, pensemos en tus colaboradores, ¿tú seguirías haciendo lo mismo que estás haciendo hoy? Dejémoslos con esa pregunta para que pasemos aquí también a Jordi. Yo sí me quedo con lo que yo promuevo. A mí me ha gustado salirme de las estructuras de alguna manera y he estado dentro de las estructuras de una manera muy fuerte. Y yo sí tomo la decisión de que no hay que levantarse a conquistar nada cada día. Hay que levantarse a disfrutar lo que estamos haciendo. Definitivamente. Y si eso no te conduce a esa vida que realmente quieres, es tiempo de tomar decisiones. Miren, es posible salir de las estructuras, es posible salirse del sistema. Yo lo estoy haciendo y lo he estado haciendo y lo promuevo de alguna manera. Hago parte también de la estructura del sistema, pero también sé que es posible crear otros escenarios afuera. Es posible recorrer el mundo, es posible crear tu emprendimiento, es posible abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades, es posible enamorarse de tu proyecto de vida. No siempre hay que estar al servicio de otros para poder disfrutar y vivir. Hay otros caminos. Y desde ahí les quiero decir que ocurre mucha expansión, mucha tranquilidad. Es difícil, no siempre es el color de rosa, pero es muy probable. Entonces la reflexión es, no hay que levantarse a conquistar a nadie, hay que levantarnos a disfrutar y volver a honrar la vida, sin olvidarnos de nosotros. Volvamos a honrar nuestra vida, nuestra habla, nuestra comunicación, nuestros alimentos, nuestras palabras. Y esto que les propusimos el día de hoy, desde los planteamientos de Nelson y de Ángela, es, para mí me quedo con, volvamos a disfrutar este camino como nos gusta. Fíjate la dinámica que tienes, si te gusta o no te gusta. El ejemplo que les compartí el día de hoy, de esas personas que se levantan y empiezan a trabajar a las 9 de la mañana, tienen 4 horas libres al mediodía cuando nadie juega, cuando los niños no juegan, cuando nadie puede hablar contigo, y llegan a la casa todos los días a las 10 de la noche, exhaustos. Existe y lo hacen millones de personas en el mundo. Te sientes ahí, te identificas, para eso viniste a vivir, es lo que te gusta hacer, te gustaría hacer y ser en tu vida. Lo quiero dejar como planteamiento. Y para cerrar entonces, que quede claro que no estamos diciendo trabajen menos. Estamos diciendo no se entreguen a un altar que no los ama de vuelta. Practiquemos la inutilidad intencional y hagamos cosas que definitivamente nos lleven a entender que el descanso no necesita justificarse. Amigos, amigas, Neurona Salvaje no es correr más rápido, es decidir cuándo detenernos. Ángela Kohler, un saludo de despedida, Ángela. Pues es que ya el maestro Nelson nos dijo todo, pero además yo estoy segura que mucha gente va a querer saber dónde nos encuentran, dónde estamos. A ver, hablemos también no, por ejemplo, maestro Nelson, háblenos de sus libros, también Jordi, háblenos de sus libros, porque esto que les estamos diciendo acá no nace de la nada, esto tiene toda una experiencia detrás, así que también contémosles un poquito a nuestra audiencia quiénes somos y dónde estamos. Me encantaría, me gustaría. Nelson, maestro Nelson, ¿cuántos libros tienes? Aprovechemos, claro, por supuesto que se abrió esta ventana. 2 minutos para compartir. Bueno, por ahora solo 20 libros que mueven los estados de conciencia. Próximamente tenemos un gran 21 reto. con inutilidad intencional. Y libros que invitan a entender el nivel de supervivencia donde el miedo es una estructura mental
donde las personas pasan del nivel de pertenencia, identidad y polarización a un nivel de poder y control interior, donde definitivamente el orden deja de ser certeza, donde el nivel de logro se vuelve espiritualidad, donde el nivel de comprensión se vuelve discernimiento lúcido y el nivel de integración, unidad en la diversidad. ¡Qué alegría! Ángela, tus libros, ¿dónde los encuentran? ¿De qué es escrito? No, pues yo aprendiendo acá del maestro Nelson, algunos de los libros, claro, también tienen ese mismo sentido, y es cuando yo empecé a reconocer la capacidad que tenía de trabajar en mí, para mí y no para los demás. Me pueden encontrar en www.angelamentora.com. Me encantará que puedan ir allí, darse un paseíto por esta página web, y justamente allí hay un espacio para los libros. Todos ellos los encuentran también en Amazon. Libros que también tienen que ver con mi mundo académico, desde la innovación, desde la gerencia. Es que quienes estamos hablando de temas productivos es porque lo hemos vivido, nosotros no estamos hablando desde afuera, lo vivimos, y desde ahí también sistematizamos estas experiencias a través de estos documentos, y que nos puedan seguir también en las redes sociales. A mí me encuentran como @angela.mentora. Bueno, y a mí me encuentran como @jordi.duque en Instagram, y yo pues los estoy siguiendo el paso a mis maestros. Estoy escribiendo en este momento mi 6º libro, estoy muy contento sobre diferentes temas, y bueno, algunos de ellos han sido muy conocidos a nivel internacional. Nuestro futuro es bosque, pasión por mi vida. Bueno, he escrito diferentes cosas y ahora les quiero contar una primicia aquí, entonces, ya que se abrió la ventana. Estoy escribiendo mi 2ª novela y es la primera que voy a publicar este año 2026, así que ustedes van a ser algunos de mis lectores beta y les estaré contando de esta buena noticia. Así que esto era Neurona Salvaje. A mí me encuentran en @jordi.duque y a Nelson lo encuentran en @Nelson JRueda R. JRueda R. Y esta es la Neurona Salvaje. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. La Neurona Salvaje, ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast.